Cada área en todas partes del mundo tiene sus propias leyendas urbanas específicas de cada área que simplemente se niegan a morir. Historias. Sobre un asilo embrujado en las afueras de la ciudad, una criatura que vive en los bosques cercanos, o un fantasma que acecha en un tramo de alguna carretera solitaria fuera de la ciudad, siempre hay un hilo común dentro de los cuentos. Nadie ha estado alguna vez en estos lugares, ni visto a las criaturas, ni atestiguado ningún embrujo con sus propios ojos. Hay miembros de cada generación que proclamarán que conocen a alguien cuya mejor amiga de su hermana fue a esa casa embrujada con 13 pisos con paredes manchadas de sangre real, llena de serpientes y arañas, y es tan aterradora que nadie ha logrado atravesarla. Esas mismas personas jurarán por estas historias sin poder proporcionar una pizca de evidencia o un nombre de alguien que podría proporcionar una prueba de las afirmaciones simplemente porque todos aquí saben que es una historia real. Los narradores eventualmente pasan los cuentos a sus hijos, quienes los modifican lo suficiente como para mantenerse al día con los tiempos cambiantes, y el ciclo continúa. Soy tan escéptico como cualquiera en lo que respecta a estas historias, ya que era como una especie de drogadicto cuando era más joven, constantemente en busca de historias más aterradoras sobre cualquier área del país donde vivía en ese momento. Comparé y difundí historias sobre las salas de pizza embrujadas en Nueva York, el encuentro de mi primo con el diablo de Jersey, o cómo mi abuelo se encontró con una criatura demoníaca salvaje y humanoide en los bosques de Colorado. Incluso rompí la única regla con estas historias poniéndome en ellas. Eso requiere agallas, en retrospectiva, porque tenía que asegurarme de siempre contar lo mismo, sin variaciones, para que la historia tuviese sentido. Sorprendentemente, algunos me creían. Me alegraba pensar que yo estaba contribuyendo a mantener vivas a las leyendas urbanas. Viajé mucho. Siempre había una oleada de alegría cada vez que paseaba por los pasillos de la escuela y escuchaba a uno de mis compañeros contarle mis historias a otro de sus amigos, añadiendo pequeños fragmentos aquí y allá como se supone que debe ser. Sabía, por supuesto, que las historias eran ficción completa, pero me mantuve firme cuando alguien me preguntaba sobre ellas. Incluso me las arreglaba para actuar un poco, hablaba con voz temblorosa o parecía asustado cuando contaba una situación que supuestamente experimenté yo mismo. Supongo que este aspecto de mi infancia me ha llevado a mi situación actual, pues de lo que voy a contar en su totalidad, el internet compartirá tal vez solo algunos fragmentos, tal vez algo modificados como en los viejos tiempos. Sé que, al escuchar mi pequeña introducción, muchos de ustedes no van a creer lo que voy a contar, porque sí, de hecho, soy como el niño que gritaba lobo a los aldeanos, sin embargo les aseguro que esta vez, el lobo es real. Es probable que me haya mudado por todo el país durante mis años de secundaria y preparatoria. Ninguno de mis padres tenía nada que ver con ninguna rama de las Fuerzas Armadas. Simplemente no tienden a estar en un lugar determinado por mucho tiempo. Supongo que tuvo algún tipo de efecto en mí, pero no me lastimó ni nada por el estilo. Al crecer, era un tipo normal. Hice amigos muy fácilmente, era a menudo el payaso de la clase, y debido a eso, a menudo no me gustaban mis profesores. Una vez más, esto nunca fue un problema, ya que por lo general estaba en otro estado cuando iniciaba el siguiente semestre. Mis amistades a menudo eran fugaces, como lo fueron todas las relaciones positivas que tuve con mis maestros. Debido a los eventos que siguieron, mis recuerdos de un maestro en particular están algo borrosos y difusos, aún así, daré mi mayor esfuerzo para contarles todo sobre nuestra amistad. El señor Mais fue uno de mis maestros de ciencias sociales en mis primeros años de secundaria. Al ser mayor ahora, puedo entender cuán horribles son los niños con los que tuvo que lidiar a esa edad, y lo respeto por la forma en que pudo conectarse con sus alumnos. Parecía uno de nosotros. Hablaba como nosotros, hacía referencias de la cultura pop que eran actuales, escuchaba buena música y, a veces, incluso decía mierda o maldición mientras daba una conferencia apasionante sobre la historia de los nativos americanos o algo así. Él no era solamente un maestro cualquiera, era como un buen tipo que simplemente trabajaba como maestro, si es que eso tiene sentido. Mis recuerdos del señor Mais provienen principalmente de la manera en la que se enfocaba con total concentración en lo que están haciendo. La anécdota que todavía está muy viva en mi mente fue, por supuesto, alrededor del Halloween de mi segundo año. El señor Mais tenía las decoraciones típicas de los maestros en el aula, sonrisas de gatos y lámparas de gatos negros, típicas y aburridas en las mentes de los estudiantes egoístas de secundaria.
Sin embargo, el 31 de octubre, cuando la mayoría de los otros docentes estaban poniendo los ojos en el hecho de que los adolescentes todavía tomaban los disfraces de Halloween en serio, el señor Mice llevó todo el maestro genial a un nuevo nivel. Entramos al aula y nos sorprendimos al ver las cortinas cerradas, sábanas y paños sobre las ventanas más pequeñas, velas alumbrando la habitación y una única linterna que fruncía el ceño en un taburete frente a los escritorios. El señor Mice se sentó en su escritorio, solo mirando a los estudiantes entrar a clase y tomar sus asientos. No tenía que pedirle a nadie que guardara silencio porque en el momento en que todos entraban a la sala, o estaban demasiado emocionados como para preocuparse por sus conversaciones banales, o demasiado confundidos para molestarse en abrir la boca. Los estudiantes tomaron sus asientos cuando el señor Mice comenzó su conferencia. Habló en voz baja para establecer el ambiente, y se sentó en una silla, justo al lado de la linterna en el centro de la habitación. Hoy es probablemente mi día favorito del año, clase, dijo, con voz monótona. Halloween es mi día de fiesta favorito, y quiero compartir con ustedes exactamente por qué me gusta tanto. Una niña levantó su mano con una mirada de preocupación en su rostro. Cambie la fecha de entrega de sus exámenes para el próximo martes, dijo el señor Mice, sin molestarse en mirar a la niña, que lentamente bajó la mano, mirando a los otros estudiantes con un poco de vergüenza. La clase estalló en vítores y el señor Mice esperó el inevitable silencio. Él comenzó su historia inmediatamente después de que la clase se había calmado. Intentaré recrear la increíble historia que el señor Mice le contó a la clase ese día. La forma en que contó esta historia hizo que los adictos al horror se quedaran sin palabras y el resto de la clase aterrorizada. La misma chica que había levantado la mano para preguntar por el examen estaba sosteniendo sus rodillas contra el pecho al final, con una inconfundible expresión de terror en su rostro. Lo importante era saber de qué se trataba la historia, ahora bien, los detalles se me escapan y no son demasiado relevantes. Trataré de relatar las partes de la historia que más importan. Básicamente, el señor Mice y sus amigos iniciaron un viaje por el país después de graduarse de la universidad. Tomaron un camión, lo cargaron con equipo de campamento y se dispusieron a viajar durante todo el verano. El grupo pasó de Poconos a Nueva Jersey, a las costas de Florida, Nueva Orleans a California y hasta Washington. A partir de ahí, fueron a las montañas rocosas en Colorado y luego a casa en Nueva York. Este concepto de la libertad de viajar a cualquier parte hizo que toda la clase se enganchara en un instante. El señor Mice era el maestro más genial de todos, en mi opinión. Siendo universitarios aventureros, el grupo no trajo un mapa. No hubo restricciones de tiempo, por lo que simplemente condujeron en la dirección general que querían ir y, finalmente, encontraron una ciudad para quedarse o un lugar que parecía interesante. Nos dijo que después de pasar una semana en Colorado, él y sus amigos tuvieron que viajar a través de millas y millas de maíz, llanuras y más maíz. Supuso que estaban en Nebraska o Kansas cuando decidieron juntar su dinero extra y quedarse en un hotel por una noche. Se instalaron en un motel de una ciudad del que el señor Mice apenas recordaba el nombre cuando uno de sus amigos se dio cuenta de que estaban en algún lugar cerca de la granja de su abuelo. No estaba del todo seguro de dónde estaba, pero siendo universitarios aventureros, decidieron tomarse un descanso del hotel para tratar de contactarse con el abuelo. No pudieron contactar al abuelo por teléfono, por lo que el grupo pensó que sería divertido presentarse. El amigo del señor Mice insistió en que sus abuelos los recibirían y alimentarían sin un momento de vacilación. Entonces, el grupo partió con una hora de luz solar, buscando la salvación de una casa cómoda en la que quedarse. En Kansas, o Nebraska, o donde quiera que haya estado, no hay muchas señales naturales que puedan guiar a los viajeros perdidos. Las instrucciones dadas a alguien que no vivía en la zona básicamente equivalían a subir un par de millas hasta el maíz, girar a la derecha y seguir un camino de tierra hacia el otro campo de maíz, debería haber algo de trigo a tu derecha. Entonces, como es el caso en la mayoría de las historias de miedo, el grupo se perdió. Como no querían admitir la derrota, se adentraron en la noche, dando vueltas equivocadas cada 5 minutos hasta que se encontraron en una carretera boscosa de la que el amigo del señor Mice estaba seguro de que sus abuelos vivían. El señor Mice describió el camino como básicamente un camino oscuro hacia el infierno. No estaba del todo seguro de cuán cierto era esto, porque se puso muy excitado y un poco ridículo con sus explicaciones de los árboles que casi intentaban agarrar el auto con sus ramas y los ojos rojos de innumerables animales que los miraban desde la oscuridad. De todos modos, los típicos tropos de terror funcionaron en la mayor parte de la clase.
Todos estaban aterrorizados. Así que el grupo de chicos condujo por este camino oscuro durante unos 15 minutos antes de llegar a un claro y un pequeño edificio con luces y lo que parecía ser un silo. Pensaron que, al menos, las personas que vivían allí podrían ayudarlos a encontrar dónde vivían los abuelos de ese tipo. La idea de todos conocen a todos en estas partes del país alimentó esta esperanza. Arrastraron el auto cerca del edificio, dándose cuenta de que cuando salieron del automóvil parecía ser el tipo de lugares donde uno podía almacenar un montón de gallinas, no un hogar. Aún así, las luces estaban encendidas, así que pensaron que lo intentarían. Se acercaron al edificio en grupo, mirando en la puerta corredera semiabierta para encontrar una habitación grande y vacía. Colgando, las luces fluorescentes iluminaban la habitación como si fuera de día, y no podían ver un alma. No había autos, pero uno de los amigos del señor Mice estaba convencido de que había visto a alguien cuando se detenían, por lo que decidieron entrar y ver si había una oficina o algo donde alguien todavía pudiera estar trabajando. ¿Por qué si no tendrían este gran lugar iluminado así? No había puertas en el interior del edificio. De nuevo, era solo una sala gigante y vacía. Entonces, el grupo vagabundeaba por la propiedad y hacia el silo. A medida que se acercaban, notaron lo que parecía ser una puerta en la bodega. En este punto, recuerdo al señor Mice diciéndole a toda la clase que aprenda de su idiotez. Nos dijo que no había visto muchas películas de terror antes de esa época, y no lo pensó dos veces antes de acercarse a la puerta de una escalinata espeluznante en medio de un oscuro, aterrador y extraño lugar. Dijo que acercarse a esa puerta era uno de sus mayores remordimientos. El señor Mice hizo saber a toda la clase que nos iba a decir todo lo que considerara apropiado sobre la experiencia. Sintió que éramos lo suficientemente maduros para manejarlo, pero aconsejó a cualquiera que fuera sensible que abandonara la clase temprano. Varios estudiantes recogieron silenciosamente sus cosas y salieron por la puerta, algunos de ellos como drogadictos que vieron esto como una oportunidad para fumar detrás de la escuela antes de su próxima clase. Ni siquiera le di un segundo pensamiento al anuncio. Como dije, yo era y soy un fan de este tipo de cosas, y el señor Mice estaba contando una historia mejor que cualquier cosa que hubiera conjurado. Quería aprender de este tipo, a pesar de que no creía mucho de la historia. Después de que la clase se redujo un poco, el señor Mice continuó con la historia. Le dijo a los pocos que quedaban que él y sus amigos abrieron la puerta de la bodega, liberando un olor que solo describió como la cosa más pútrida que mis sentidos hayan experimentado alguna vez. El grupo ya no estaba preocupado por encontrar a los dueños de la propiedad, sino que ahora estaba decidido a encontrar la fuente a ese olor. Bajaron los escalones hacia el sótano, que estaba iluminado por bombillas individuales espaciadas esporádicamente a lo largo del techo de un largo pasillo. Nadie habló, las cosas se habían vuelto demasiado extrañas. Las paredes estaban forradas con láminas de metal, similares a las cubiertas de las granjas. El pasillo estaba torcido y los techos constantemente bajaban y se elevaban, como un túnel excavado apresuradamente y que luego nunca se retocaba. Había secciones donde los niños chicos tenían que agacharse para poder pasar. La peor parte, nos contó el señor Mice, fue que las bombillas parpadeaban continuamente, a veces actuando como una luz estroboscópica y haciendo que sea muy difícil moverse a través de los pasillos serpenteantes e inestables. En retrospectiva, estaba seguro de que su mente le estaba jugando malas pasadas, pero recordaba haber visto destellos de cosas que no podían estar allí. Dijo que cuando estás enfocado en algún momento, o si estás tan nervioso, tu mente puede hacerte eso. Simplemente puede revelarse, mostrándole cosas o personas que no están allí. Siguió describiendo el pasillo, y yo estaba en el borde de mi asiento. Los pasillos estaban ventosos y parecían continuar para siempre. El señor Mice supuso que estaban en algún lugar debajo del espeluznante bosque por el que habían pasado cuando encontraron la puerta, pero no podía estar seguro. Dijo que encontraron una puerta después de caminar por lo que parecía una milla. Era simple y de madera, pero parecía que pertenecía fuera de una casa suburbana. Tenía un bonito diseño, parecía recién pintada de rojo, y tenía una perilla y una aldaba muy bonitas. Era una puerta que debía pertenecer a la entrada de una bonita casa, no una que estaría en un túnel de tierra en el medio de la nada. Su amigo caminó hacia la puerta, moviéndose con cuidado debido a la luz intermitente de la bombilla y cada vez más incertidumbre sobre la estabilidad de las paredes circundantes. Se volvió hacia el grupo, el resto de los cuales estaban nerviosos por lo menos, e intentó aligerar el ambiente con una sonrisa antes de decir probablemente debería golpear primero.
El amigo del señor Mais agarró la aldaba de acero y la golpeó contra la puerta varias veces, burlonamente, pero en voz baja: ¿hay alguien en casa? El grupo esperó unos 30 segundos antes de que se rompiera la tensión. El tipo al lado de la puerta se encogió de hombros y fue a caminar de regreso con sus amigos, pero mientras lo hacía, la bombilla entre ellos explotó. Los chicos se protegieron los ojos y miraron a su amigo que estaba junto a la puerta. Cuando bajó las manos, una de las hojas de metal del techo improvisado cayó. El borde de la lámina cayó directamente sobre la frente del muchacho, lo cortó y le envió una ola de sangre por la cara. El impacto aparentemente lo noqueó, y él cayó contra la puerta, abriéndola en el proceso. La totalidad del grupo corrió a través de la tenue luz hacia su amigo, apenas notando la habitación aparentemente negra que ahora estaba ante ellos. El señor Mais fue el primero en llegar al lado de su amigo. Levantó la cabeza del chico en sus brazos, e inmediatamente se quitó la chaqueta y se la puso sobre la frente para intentar detener el sangrado. Una vez que el grupo se hubo calmado, Mais notó que el brazo que había estado sosteniendo la cabeza de su amigo estaba empapado. Estaba confundido acerca de esto, y estaba tratando de resolverlo cuando uno de sus amigos comenzó a hablar. Dijo algo como: las luces, tenemos que irnos, cuando el señor Mais se dio cuenta. ¿Sabes cuando apagas una luz?, le dijo a la clase, y todo es casi negro, excepto por la luz de la bombilla que se apaga o se está enfriando. Era así, pero había tantos. Al menos 20 bombillas habían encendido la habitación segundos atrás, y ahora solo parecían pequeñas estrellas en la oscuridad. Eso definitivamente era aterrador, pero eso no fue lo más aterrador. Todavía había una luz muy tenue procedente del pasillo detrás de ellos, y aunque era débil, iluminó la habitación lo suficiente como para ver la forma de decenas de personas de pie a menos de 3 metros delante de ellos. El amigo del señor Mais fue a decir algo más cuando una de las bombillas a su derecha parpadeó. Permítanme interrumpir en este punto y decir que el señor Mais era generalmente un tipo lúdico. Él tenía ese tono de voz que hace que quieras responder. Básicamente, él podría decir: vamos a saltar de un acantilado, muchachos, y usted querría responder con: está bien señor Mais, muéstrenos el camino. Suena ridículo, lo sé, pero aclara el asunto. Él era un hombre carismático. Toda la historia hasta este momento había sido contada como una historia de fogata. Tenía las inflexiones de voz de alguien que intenta ser misterioso y atemorizante, lo que funcionó, pero fue notable. En este punto de su historia, recuerdo que eso cambió por completo. Ya no intentaba asustar a nadie. Podría decir que esta sección fue difícil para él. O era un muy buen actor, o realmente era un recuerdo aterrador que estaba reviviendo frente a nosotros. Nos dijo que la bombilla se iluminó e iluminó al grupo de personas que tenían enfrente. En la tenue luz, podía ver niños, al menos 20 de ellos en la luz visible. Estaban todos vestidos con camisones que parecían estar hechos jirones y desgarrados, manchados por algo oscuro. Su cabello era largo. Cada uno de ellos parecía que no habían tenido un corte de pelo desde su nacimiento. Algunos de los niños fueron casi completamente oscurecidos por la longitud de la misma. Cada uno de ellos no parecía haber visto una ducha o un baño agradable en toda su vida. El señor Mais nos dijo que la parte más aterradora de todo el asunto era que ninguno de los niños se estaba moviendo. Estaban todos de pie, mirando, la mayoría de ellos solo visibles desde la tenue luz que se reflejaba en sus ojos. Todo su grupo quedó paralizado de miedo durante varios segundos, cuando oyeron lo que sonaba como un animal en la distancia aullando. La forma en que lo describió fue como el sonido de un perro llorando multiplicado por 10. Esto asustó al pequeño grupo de universitarios aún más, justo cuando los niños comenzaron a dar un paso adelante. Sus amigos agarraron al herido y lo sacaron de la habitación y lo llevaron al pasillo en un instante. El señor Mais tardó un segundo más en moverse y tuvo dificultades para orientarse. Llegó a su izquierda en un intento de encontrar una pared para apoyarse, y terminó encontrando una manija, luego tiró con fuerza, sin perder nunca la visión de los niños. Él corrió hacia la puerta justo cuando notó a lo que se había agarrado. La cabeza de una ducha sobresalía de una pared de cemento, alcanzando tal vez un pie en la habitación. Había algo que goteaba de ella, pero era demasiado oscuro para decir qué era. Se dio cuenta de que había estado goteando sobre él, pero no le importó. Lo más importante eran los niños tartamudeando cosas inentendibles, el extraño animal aullando a las afueras y su amigo que estaba gravemente herido. Cuando salió de la habitación, se dio cuenta de que podía distinguir varias cabezas de ducha más en la pared cerca de la única bombilla de luz tenue.
Es por eso que a esta historia la llamo las duchas, dijo Mais a la clase. Yo estaba paralizado, sentado tan adelante como mi pupitre me lo permitía, preparándome para más. Cerré la puerta roja detrás de mí, dijo, y corrí por ese pasillo más rápido de lo que jamás había corrido antes o desde entonces. Regresé al automóvil, y nos fuimos a la mierda de ahí lo más rápido que pudimos. Un par de estudiantes rieron disimuladamente al usar la palabra mierda. Entonces, cuando salgas esta noche, asegúrate de saber exactamente hacia dónde te diriges, y no vayas a ninguna granja abandonada. Quiero decir, no hay muchas por aquí, pero todos ustedes son niños inteligentes, excepto Harry. La clase se rió y el humor se aligeró cuando sonó la campana durante el tiempo transcurrido. El señor Mais encendió la luz y agradeció a todos por escuchar, les recordó el examen que debía entregarse la próxima semana y nos dijo que tuviéramos un Halloween feliz y seguro. Los estudiantes a mi alrededor estaban llenos de teorías sobre la historia que acababan de escuchar. Apuesto a que fue una especie de loca guarida nazi, dijo una niña. Creo que todos fueron niños fantasmas. Asesinados por un perro, dijo otro. No podría teorizar en lo más mínimo. Todavía estaba confundido en ese momento. La forma en que el señor Mais contó esa historia y los detalles que incluyó en ella me hizo sentir que no entendimos del todo la historia. Un par de días más tarde, me quedé después de clases y le pregunté cómo terminó realmente y qué le sucedió a su amigo. Se rió y dijo que su amigo estaba bien y que susurró esta parte. Todo fue causado probablemente debido a algunas de las drogas en las que estaban en ese momento. El señor Mais me guiñó un ojo como diciendo no le digas a nadie sobre las drogas, niño. Yo sonreí y me fui. Viví en esa ciudad por un par de meses más y luego nos trasladamos rápidamente a la mitad del país a Milwaukee, Wisconsin. Cambié la historia y la conté alrededor de fogatas a medida que fui creciendo, y siempre fue un éxito, pero siempre cambiaba el final, haciendo que el amigo muriera por la pérdida de sangre o por ser arrastrado por los demás chicos. No fue hasta la universidad que tuve la oportunidad de volver a hablar con el señor Mais. Fui a la universidad en el norte de Nueva York, no por ninguna razón asociada con esta historia. La universidad fueron tiempos felices y divertidos para mí. Continué siendo el mismo tipo simpático que siempre había sido. No fue hasta algún momento de mi penúltimo año cuando me encontré con el señor Mais en un bar que frecuentaba. Inicialmente, no podía estar seguro de que la persona que vi tendida con la cabeza enterrada en sus brazos cruzados en el bar fuera el señor Mais. El único rasgo que me llamó la atención fue un suéter que solía usar en su cumpleaños durante la clase. La camisa simplemente decía soy el cumpleañero. Le dije a mi grupo de amigos que eligieran una mesa y que me uniría a ellos en un segundo, luego me acerqué al hombre en el bar. ¿Señor Mais? Dije, y el hombre levantó la vista. El hombre también me miró un segundo antes de sonreír, puso una mano sobre mi hombro y dijo oye, hijo. ¿Cómo has estado? Podía oler un fuerte whisky en su aliento, y sus mejillas estaban enrojecidas. La mirada en sus ojos me dijo que él estaba bastante borracho y probablemente no tenía idea de quién era. Señor Mais, soy Jack. Fui estudiante suyo durante un par de semestres hace unos 6 años. Su rostro cambió un poco, y se creó una genuina mirada de reconocimiento. Tomó un tono más tranquilo, sonrió y dijo ¿cómo has estado, Jack? Hablamos durante unos sólidos 20 minutos. Le dije lo que había estado haciendo durante los últimos años, y él también. Aparentemente todavía enseñaba en la misma escuela haciendo el mismo viejo truco, como él lo llamaba. Le pregunté si todo estaba bien, y él dijo que estaba tan bien como alguna vez lo estuvo. Me tomó un tiempo darme cuenta de que era un hombre adulto que estaba teniendo una conversación con otro hombre adulto. Cada vez que había hablado con el señor Mais anteriormente, había estado en la relación estudiante y maestro. Pero ahora, solo era un tipo tomando una copa con un amigo en el bar. Mis amigos finalmente se fueron, y seguí bebiendo con el señor Mais. Él me contó todo sobre su divorcio y sus hijos, cosas que nunca hubiera preguntado o querido saber antes. Pero ahora, me importaba. Él era una persona real para mí, no solo un ídolo o alguien a quien admirar. Este era un tipo que tenía problemas reales, no el maestro infalible que una vez pensé que era. Pasaron varias horas antes de que trajera su historia sobre las duchas a colación. Le conté todo sobre mi historia con leyendas urbanas e historias de miedo, y él solo se rió. Cuando mencioné la historia que él nos había contado años atrás, él casi parecía incómodo.
Terminó su whisky, pidió otro y luego se volvió hacia mí y se puso muy serio. Escucha, Jack, no sé por qué seguí contando esa historia, año tras año. Sus palabras fueron arrastradas, o mis oídos estaban mal. Los dos estábamos lo suficientemente ebrios para este punto. Eso fue lo que mi terapeuta me dijo que hiciera cuando era más joven. Tenía que decírselo a la gente, enfrentarlo o algo así, ¿sabes? Él tomó un gran sorbo de su bebida. Espera, ¿tu terapeuta? Dije. El señor Mice se rió de buena gana y me miró. Por supuesto, Jack. ¿Crees que algo así no jodería a una persona? Estaba confundido, pero sonreí de todos modos. Las cosas se habían vuelto muy extrañas. Pero, quiero decir, dijiste que estabas drogado o algo así, ¿no? Nadie estaba terriblemente herido. Estabas bien, ¿verdad? Se puso casi caricaturesco con su tristeza en los siguientes segundos. Por supuesto que no, Jack. ¿Por qué crees que estoy aquí ahora? Estaba desconcertado, rápidamente lleno de mil preguntas que quería hacerle, pero lo dejé continuar. Tim maldito, él no pudo lograrlo, Jack, se rió. Su risa se convirtió de repente en lágrimas. El maldito se lo llevaron. Ni siquiera lo entiendo. Los policías nos dijeron que estábamos borrachos, que se fue y se perdió en la vida silvestre. No lo sabían. La policía no los vio, Jack. Estaba congelado en ese momento. El señor Mice estaba llorando. Yo siempre pensé en esta historia como un simple relato inventado, pero su amigo realmente desapareció. Desearía que al menos hubiesen encontrado al cuerpo, pero no. Ese es un lugar malo, Jack, simplemente lo es. Continuó por un par de minutos más hablando sobre su amigo y la diversión que tenían antes de ir a ese viaje, y lo dejé hablar. Fue solo unos minutos después cuando sonó su teléfono. Hola, cariño, susurró en el teléfono. Saldré en un segundo. Yo, dijo amordazado. Te quiero, cariño. La persona del otro lado colgó el teléfono y el señor Mice se levantó para irse. Ha sido lindo verte, Jackie. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, chico. Asegúrate de usarla. Él comenzó a caminar fuera del bar. Señor Mice. Grité detrás de él. Sí, Jack. Se volvió hacia mí. ¿En dónde dijiste que sucedió todo eso de las duchas? ¿Dónde? Demonios, no lo mencioné. Está en algún lugar fuera de Broken Bow, Nebraska. Es un maldito infierno en la tierra, si me lo preguntas. El señor Mice salió de la barra después de saludarme y chocar contra la pared antes de encontrar la puerta. Esa fue la última vez que lo vería. Nunca podría contarle el impacto que tuvo en mi vida, o más bien, el impacto que su historia tuvo en mí. Él nunca sabría sobre el viaje que hicimos después de la graduación, casi imitando el que él y sus amigos habían hecho. Él nunca sabría que las cosas que vio en ese lugar eran reales. ¿Por qué? Bueno, él murió aproximadamente un mes después. Su hígado se rindió. Está bien, porque su familia estaba con él en la habitación del hospital. Debía morir rodeado de personas que se preocupaban por él, y un hombre tan bueno como él solo merece morir entre personas que lo aman. Yo también experimenté ese lugar, varios años después. Ahí es donde gira mi historia. La siguiente es la historia de cómo llegué a encontrar a las duchas, y por qué nunca volveré a ir a ninguna parte cerca de Nebraska. Terminaré esta historia cuando esté sobrio. Cuando mi memoria es lo suficientemente clara.